amados, muy bendecidos. Espero que estén disfrutando de toda esta palabra, de todo lo que, de toda esta enseñanza que el Señor nos entrega día a día a través de su palabra, que es esta cuenta de Homer, ¿cierto? Que nos ha bendecido mucho. A mí me ha bendecido mucho. Yo sé que a muchos la palabra les bendice. Amén. Mi nombre es Nolvia, soy capitán del escuadrón Elemet, el Dios verdadero. Amén. Seguimos en el desierto de Sinaí, en este lugar de pacto, en este lugar de consagración. La palabra que vamos a ver es, no podemos presentarnos ante Dios sin antes ir a la cruz. Amén. La palabra está en Éxodo 19, del 1 al 25, pero es mucha, así que vamos a leer un extracto del que yo voy a basar la palabra. Dice el versículo 11, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo, sobre todo sobre el monte de Sinaí, y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subirás al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que lo tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, asaetado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. El padre le entrega a Moisés una orden. Bajan, habla con el pueblo, se la comunica, le dice que no pueden subir, ¿cierto?, al monte. No pueden subir a ver al padre porque de ciertamente morirán. Hay una orden, él delimita el monte, le dicen ya, ustedes llegan hasta acá, este es el lugar y ustedes no suben. Sube él y Aarón, ¿cierto? Porque en ese momento eran los que podían subir. Y en ese momento nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no se podía? Había la orden de santificarse, ¿cierto? El pueblo se santificó, pero en ese momento que se santificara no bastaba. Se necesitaba algo más. Se necesitaba algo mayor. ¿Y qué era eso mayor? Cuando más adelante se hace el tabernáculo, también hay una orden. También el Señor se reserva un lugar. Y ese lugar era el lugar santísimo. El tabernáculo, y Él se reservó para su presencia el lugar santísimo. Dice que no podemos ir a ese lugar sin antes ir a la cruz, sin antes reconocer que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Para poder, el lugar santísimo y el monte de Sinaí representan la presencia del Señor. En el monte era tal la presencia que salía humo como horno, era un lugar de truenos, de relámpagos, temblaba. Yo creo que el pueblo tenía más miedo. Yo creo que yo hubiera tenido miedo. No se iban a acercar por el temor que tenía a la voz del Señor, a el fuego, todo eso que vivía ahí, el temblor. Era algo tan que ellos nunca habían visto, era algo maravilloso, pero a la vez para ellos escalofriante. Entonces el Señor se reservó ese lugar para Él. El lugar santísimo, Él se lo reservó para Él. El lugar santísimo entraba una vez el sacerdote al año y tenía que estar purificado, santificado y no tener ningún pecado, nada, sino Él moría. Instantáneamente Él entraba y moría. Era tan la presencia del Padre que moría. Nosotros hoy no estaríamos, no existiríamos, si no fuera por la cruz del Calvario. El Padre hizo ese sacrificio de amor por nosotros. La palabra dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ya nosotros no podemos ir a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Yahweh, si no es por Jesucristo, si no es por el Hijo. Timoteo
Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay otro más. En ese momento era Moisés el que estaba de mediador, era un tipo de Jesucristo. Con Aarón, un tipo quizás de Espíritu Santo. Estaban tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la cruz Jesús unió, con su muerte, Él unió el cielo, la tierra. Nos hizo aceptos a Él. Un solo sacrificio, una sola vez. Esa palabra usted la puede encontrar en Hebreos 10. Dice que porque una ofrenda hizo perfectos para siempre y santificados. La 12 dice, eh, perdón, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Y el 14 dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. El Señor dice más abajo que el pacto que haré con ellos después en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Hoy la ley no está escrita en piedra, hoy la ley está dentro de nosotros. Nosotros manifestamos esa palabra de Él, sus mandamientos están acá. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. He así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo en la cruz nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ese lugar y estar bajo su presencia. Nosotros podemos gozar de la presencia, lo que el pueblo no pudo. Nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos sentir su presencia, nosotros podemos ir a ese lugar y sentir cómo Él nos abraza, cómo Él nos cuida, cómo Él nos escucha. Cuando nos arrepentimos verdaderamente y le buscamos de corazón y le decimos, Señor, aquí estoy por Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo y nos acercamos y Él abrió el velo, Él partió el velo. Ese que nos dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, Él lo hizo uno para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia sin morir como lo hacía, como lo fue para el pueblo. El pueblo va a morir si se acercaba a ese poder. Entonces nosotros hoy en día tenemos que cuidar ese lugar. Tenemos que cuidar ese tiempo, esa intimidad. Tenemos que cuidar el lugar santísimo, ese lugar de su presencia, porque no hay, ya Jesús lo hizo, ya no hay más sacrificio, no hay más holocausto, porque la palabra dice que Dios ya estaba cansado, el Padre estaba cansado de tanta sangre de animal inocente y el pecado no se borraba, el pecado no se borraba, no se borraba. Entonces, nosotros ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia y tenemos que, la palabra dice que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado. Es un tiempo de buscar ese lugar, de ir a ese lugar, porque nosotros tenemos el privilegio de, no estamos como en el Sinaí, pero a veces nos comportamos así, pero no estamos en ese lugar, no estamos en el tiempo de la ley. Él puso en nuestro corazón, Él habita dentro de nosotros y Él puso y escribió ahí sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque Él es uno, no hay otro como Él. Ya no. Y dice que la palabra en Hebreos también dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Él es fiel con nosotros. Nosotros somos los infieles, pero Él es fiel. Y nosotros podemos acercarnos, dice, acérquese con un corazón sincero. Busquémosle mientras pueda ser hallado. De corazón, con un corazón sincero. Dejemos, eh, saquémoslo a las caretas, dejemos todo lo que nos preocupa, lo que nos falta, y acerquémoslo confiadamente al trono de la gracia. Tenemos ese privilegio. Reconozcamos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque como decía en Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros nos vamos a poder, y el día que partamos, decir, no, aquí estoy. El Señor, no te conozco, porque no reconociste a mi hijo. Te va a decir el Padre, no te conozco. Entonces, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Él nos ama, hizo un sacrificio de vida una sola vez. Ya no hay más sangre inocente derramada. Tenemos el privilegio de entrar a un lugar donde solo una persona entraba una vez al año. Imagínense lo que sería para nosotros poder una sola vez al año entrar a un lugar y estar en la presencia del Señor. ¿Le bastaría? No creo. A veces no basta. Tenemos el privilegio de entrar a ese lugar que es un lugar de su presencia. La presencia, una de las cosas que Moisés le pidió al Señor fue que su presencia lo acompañara siempre. Y nosotros deberíamos buscar eso siempre. Decir, Señor, tu presencia siempre con nosotros. Porque ya se hizo en la cruz. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es siempre reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Buscarle mientras pueda ser hallado. Disfrutar de su presencia. Meternos a ese lugar que Él nos abrió con su sangre, porque Él abrió el camino con su sangre. Ya no hay, nosotros lo tenemos que hacer y no queda quizás mucho tiempo. Amén. Es una palabra que me ha llegado mucho y Él ya dice que no se acordará de más de nuestras transgresiones. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Padre. Padre, gracias Señor por este tiempo, bendito Rey. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a buscar de tu presencia, a buscar, Señor, de esa cruz, Padre, porque sabemos que no es fácil, Padre. Pero tú dijiste a tus discípulos, Padre, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame, Padre. Sabemos que no es fácil, Padre, pero tomamos esa cruz, Señor. Que esa cruz nos lleva a la presencia del Padre. Esa cruz nos lleva a esa presencia que nos llena, que nos inunda. A esa cruz, Padre, que nos hace estremecer. A esa cruz que nos da la vida eterna. Oh, gracias Señor, gracias por tu presencia. Gracias Señor porque podemos acercarnos a través de ti al Padre, a nuestro Yahweh. Gracias por lo que hiciste en esa cruz del Calvario. Gracias Señor, yo te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos.